En nuestro congreso, en su octava versión, nuestro eslogan es volver al origen, y vamos a volver al origen también hablando de temas de sostenibilidad y de producción sostenible. Por eso, pues a continuación quiero invitar al escenario al ingeniero Cristian David Aldana y a la ingeniera Yuri Tatiana Montañez, que nos van a hablar sobre bonos de carbono y sobre cálculos de biomasa, que no sé si ustedes sabían, aquí en Caquetá estamos gestionando la primera sombrilla de bonos de carbono de pequeños productores. Nos van a hablar un poco de eso y también nos van a hablar de todos los bonos de carbono del país. Entonces, un gran aplauso y bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Primeramente quería reiterar el agradecimiento al evento, y bueno, digamos que complementando un poquito la charla que nos presentó ahorita el ingeniero, la pasada de diapositivas, nosotros venimos a contarles más qué se ha hecho desde el tema de carbono netamente, cómo hemos venido trabajando en los últimos años de la mano en la sociedad entre la empresa privada, CO0 en este caso, y las agremiaciones, en este caso pues Cenicaucho. Bueno, aquí en la primera diapositiva queríamos mostrarles principalmente, inicialmente, un contexto general del cambio climático. El por qué son tan importantes las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que se está centrando ahorita, la solución al cambio climático. Entonces, bueno, en la parte derecha de la pantalla, pues ustedes ven más o menos en qué se ha avanzado a nivel mundial desde los diferentes países, centrados, digamos, en la preocupación del cambio climático como tal. Entonces tenemos inicialmente en 1997 en el protocolo de Kioto se comenzó a hablar inicialmente algo del cambio climático, sí, y cómo eso nos iba a afectar futuramente y a las diferentes generaciones en el incremento de las temperaturas y de diferentes condiciones pues que iban a afectar pues al mundo en general. A partir de eso y de las diferentes dinámicas en las que se han estado involucrando los diferentes países a lo largo de los años, se ha profundizado aún más en la necesidad de generar acciones, ¿sí? que digamos es más sostenible y es más coherente tomar acciones ahora que podemos hacer algo contra el cambio climático y no, digamos, dejarlo para después, ¿no? Entonces, entendiendo eso, en el 2015 aproximadamente, en otra de las juntas de la COP que se presentó, surgió un tema importante, una meta importante a nivel mundo, ¿sí? En la cual, digamos, está obviamente vinculado a Colombia, y es lograr que de aquí al 2050 se presente, o bueno, logremos que no se supere el umbral de 1.5 grados centígrados en el crecimiento de la temperatura media. Y entendiendo eso, ya a nivel Colombia, a partir de la ley 164 del 94, adoptó ese acuerdo de París, ¿sí? para Colombia, y a partir de eso como que le dio un enfoque, una importancia grande a los proyectos basados en naturaleza, porque es importante generar proyectos basados en naturaleza y cómo eso nos va a ayudar en la consecución de esa meta que nos planteamos en la COP. Entendiendo eso y entendiendo otras dinámicas también que se han presentado a nivel país, se generó en 2017 en el decreto 96 el impuesto al carbono. ¿Por qué es tan importante el impuesto al carbono en el país? Porque eso ha permitido en últimas potenciar, que lo comentaba el ingeniero en la pasada diapositiva, ha permitido que el país reconozca mucho estas iniciativas basadas en la naturaleza, en el almacenamiento de carbono, ¿sí? Y cómo ha permitido que eso impulse los precios, suba mucho más y pase, retomando un poquito la palabra que él nos comentaba ahorita, cómo ha permitido que eso impulse los precios y eso en últimas impacte positivamente a las comunidades que están asociadas y a los productores que pues son el principal actor involucrado en este tipo de iniciativas. Entonces bueno, todo esto en la consecución de que
como tal, pues las soluciones basadas en la naturaleza, leía justamente ayer y me parece como coherente compartirlo con ustedes, un artículo que decía que si el mundo en general aprovechaba el potencial, ¿sí?, que tenía para la consecución de diferentes soluciones basadas en la naturaleza, en generar mayores plantaciones, en proyectos de reforestación y demás, eso nada más, la consecución de ese tipo de proyectos permitía reducir la tercera parte de esa meta que nos proponemos a 2050. ¿Sí? O sea, solamente enfocándonos en proyectos de reforestación, para este caso pues el caucho, nos va a permitir ser coherentes y permitir alcanzar esa meta que nos propusimos en la COP y en el acuerdo. Pero que es importante ahí también, ¿sí? Digamos que a pesar que digamos en general en el país viene muy reglamentado el tema del impuesto al carbono, hay otros actores que hay que tener en cuenta muy importantes, ¿sí? Y aquí aparece en el lado de la derecha los diferentes estándares a nivel nacional e internacional que se manejan para la formulación y la consecución de los proyectos de carbono en el país. ¿Y por qué es importante eso y cómo va vinculado en lo que les vamos a presentar ahorita? Estos entes, estas organizaciones macro, dictan una serie de lineamientos y requerimientos de calidad que uno debe tener muy en cuenta para hacer bien un proyecto, ¿sí? Porque claramente, entendiendo todo este contexto que les presentaba anteriormente, hay muchos ojos encima de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque claramente se pueden generar datos infravalorados, ¿sí? Emociones que van a ser superiores, entonces por eso este tipo de organizaciones lo que nos dan es una serie de lineamientos que tenemos que cumplir para que estos proyectos tengan la calidad mayor posible e impacten positivamente a los actores que verdaderamente están involucrados en este tipo de proyectos, que son los productores. Bueno, acá entendiendo, digamos, ese diagnóstico general que les dábamos del cambio climático y el mercado de carbono en el país, les queríamos traer unas cifras generales de cómo estamos ya en el tema de caucho en el país. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, es muy importante tener en cuenta esa primera cifra. ¿Sí? Y esa primera cifra nos habla que a datos del 2019, Cenicaucho, solamente tenemos como establecidas en el país 73.000 hectáreas de caucho en Colombia. ¿Sí? Y eso sumado aquí al cuadrito que viene ahí abajo, es clave ver que estamos muy por debajo del potencial que tiene el país para sembrar caucho. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, hicimos un diagnóstico muy general, ¿sí?, de qué potencialidad tenemos en caucho en el país. ¿Sí? Entendiendo eso, identificamos que en el país aptas para solamente plantaciones de caucho en Colombia hay 16 millones de hectáreas, ¿sí?, de las cuales solo estamos usando 77.000, menos del 1% del potencial total que tenemos. Eso en última representa aproximadamente más o menos 15% del territorio, es una cantidad bastante considerable, ¿sí?, no la tienen otros cultivos en el país, otros cultivos forestales. Y es importante esta gráfica que les muestro aquí abajo, porque más del 50, casi el 70% de esas 16 millones de áreas potenciales en el país están agrupadas solamente en 10 municipios, en 10 departamentos. ¿Sí? Y acá los vemos, Meta, Chá, y pues aquí importante que aparece el departamento del Caquetá como una de las zonas potenciales para el establecimiento de caucho en Colombia. ¿Sí? Bueno, aquí entendiendo ese contexto macro de caucho en Colombia,
les queremos contar qué hemos hecho a partir de esas oportunidades que hemos identificado en el país. Entonces, entendiendo eso y de la mano de la alianza que hemos hecho entre Cenicaucho y la empresa privada C20, hemos desarrollado en esos departamentos potenciales, en los cuales evidenciábamos ahorita anteriormente, hemos hecho 4 sombrillas, cuatro sombrillas de carbono. ¿Qué es una sombrilla de carbono? Es la agrupación de diferentes productores, pueden ser de pequeño, mediano o gran tamaño, en la cual nos vinculamos para la consecución de proyectos de bonos de carbono, y eso en última representa un ingreso monetario para ellos. En estos 3 proyectos que tenemos agrupados, ¿sí?, tenemos vinculados alrededor de 68 reforestadores, productores de caucho netamente, y dentro de esto es importante mencionarles que tenemos, digamos, una amplia gama de actores involucrados. Entonces tenemos desde los pequeños productores hasta los más grandes productores de caucho en el país que hay a la fecha, ¿sí? Dentro de esto, más o menos el área potencial que tenemos es 9.000 hectáreas de las que tenemos vinculadas a nuestros proyectos. Eso poniéndolo, digamos, en el tema del área potencial que tiene el país, es un número bastante considerable, ¿sí? Es un número bastante considerable que tenemos vinculado a nuestros proyectos, y eso le ha permitido, pues, a los reforestadores en términos generales obtener alrededor de 20.000 millones de pesos en las diferentes certificaciones que hemos hecho a lo largo de los años, que ya llevamos más o menos trabajando de la mano con Cenicaucho 5 años, cuales pues hemos logrado todos estos objetivos. Y pues acá es importante también comentarles que una buena parte, un 1%, como lo dice la diapositiva, se ha destinado a la agremiación cauchera, ¿sí? De ese ingreso potencial que vemos ahí, se ha destinado a la agremiación cauchera, lo cual ha permitido incentivar mucho más el cultivo de caucho en el país, en diferentes zonas, en las zonas asociadas, y pues permitir que la gente se incentive a agruparse y a incluirse en este tipo de proyectos y tener un mayor impacto a nivel del país. Hola, bueno, como les comentó mi compañero, en torno a todos estos proyectos que estamos realizando en el sector cauchero y pues muy de la mano con la captura de carbono, pudimos realizar o queremos mostrarles los resultados de 2 estudios, ¿sí?, en los cuales hemos hecho un análisis más amplio con el fin de hacer ya un estudio destructivo donde podamos obtener parámetros que nos ayuden a tener una mejor estimación en cuanto a la captura de carbono. Entonces, lo que hicimos fue 2 estudios en 2 zonas potenciales importantes. Uno, donde elegimos una zona que abarca lo que es Meta y Vichada, y otra donde es el departamento del Santander. Realmente el objetivo principal como tal de estos estudios fue poder cuantificar la biomasa, ¿sí?, capturada en estas plantaciones, y por otra parte poder obtener un factor de expansión de biomasa que nos va a ayudar a tener pues una mejora en esas estimaciones, teniendo un mejor ajuste. Por otro lado, encontrar la densidad básica de la madera y finalmente poder hacer un análisis de esa relación que existe entre el manejo silvicultural que le estamos dando a nuestra plantación en términos de captura de carbono, entendiendo que obviamente el manejo forestal en este momento, o en lo que hemos encontrado, pues juega un papel muy importante, no solo en la captura de carbono, pues que ha sido el objetivo de nosotros, sino que también nos ha permitido analizar y encontrar de que en cuanto a producción, este manejo también juega un papel muy importante. Como les decía, tenemos 2 áreas que hemos analizado, una donde agrupamos lo que son los departamentos del Meta y Vichada, teniendo en cuenta 3 municipios. Allí lo que hicimos fue muestrear 50 individuos, ya ahorita más adelante les muestro como todo el proceso que llevamos, teniendo en cuenta unos estratos entre 2008 y 2016. Cuando nosotros hablamos de estratos, realmente estamos hablando es de la edad de siembra de estas plantaciones, o sea, el año en las que las establecimos. Y por otro lado, en el departamento del Santander, donde tuvimos en cuenta 9 municipios, y hicimos un muestreo de 31 individuos en estratos seleccionados entre 2009 y 2016.
Bueno, entonces la metodología que nosotros tuvimos en cuenta tuvo como dos fases importantes. Una inicial, donde hablamos de la planificación del proceso que vamos a hacer, teniendo como 4 puntos muy importantes allí. El primero es la selección de las plantaciones. ¿Cómo hicimos esa selección de las plantaciones? Teniendo en cuenta, por medio de una cartografía muy detallada, pues cuál es el peso relativo que tiene cada uno de esos estratos pues dentro de nuestro proyecto Sombrilla. Es decir, cuáles tienen mayor área, cuáles tienen menor área y por consiguiente elegir cuántas réplicas o individuos deberíamos mostrar allí. Esa selección de individuos se realiza con base en unas variables que son principalmente el diámetro y la altura de los individuos, donde con unos datos previos que ya teníamos de esas sombrillas, sacamos un promedio y de allí elegimos cuáles son los árboles que nosotros deberíamos pues muestrear para hacer este estudio, teniendo en cuenta obviamente lo que nos pueda recomendar en su momento el propietario y también las condiciones ambientales, condiciones de suelo, condiciones de clima, de sitio como tal, y las condiciones fitosanitarias que tenga cada árbol, con el fin de tener pues un individuo con buenas características para ajustarnos de una mejor manera en cuanto a las estimaciones de captura de carbono. Y finalmente las réplicas y la localización de dichos individuos. Allí lo que hacemos por una parte es que las réplicas para cada estrato no sean menores a 2 individuos, ¿sí? Este es el mínimo que estamos trabajando, y la localización tratamos de ser muy objetivos en el sentido de que hacemos todo un recorrido, ¿cierto? Identificamos cuál es el individuo que puede presentarnos las mejores características y de acuerdo a esas variables que ya definimos, esos promedios, pues los elegimos en su momento para poder aprovecharlos. Una segunda fase es la fase del trabajo de campo, donde lo que principalmente hacemos es una medición de variables gasométricas, diámetro, altura, longitud de fuste, que finalmente viene a ser la altura real del árbol, ¿cierto? Porque ya es el árbol en el derribado donde lo medimos, y tenemos unas mediciones un poco más reales, lo que nos va a permitir llegar a una definición de trozas para cubicación. ¿Esto qué es? Es dividir nuestro árbol en diferentes partes de una misma longitud para poder hallar, por una parte, un volumen por fórmula general y un volumen por Smalian, que sí lleva por cada partecita que nosotros tengamos allí del árbol. Este volumen pues es generalmente lo que nosotros hacemos en campo. Luego de esto empieza como todo un proceso en el cual tenemos que dividir ese individuo de acuerdo a sus componentes, porque también vamos a evaluar y a mostrarles un poco allí cuál es el aporte que tiene cada uno de estos componentes al factor de expansión de biomasa de los árboles. Entonces vamos a dividir hojas, vamos a dividir ramas, fuste. Estos componentes se pesan y posteriormente se llevaron a un laboratorio que cuenta con una certificación de ICONTEC, pues con el fin de poder tener los datos de un peso constante para hallar biomasa y poder hallar densidad de la madera. Teniendo en cuenta la metodología que les presentaba mi compañera, como tal, si quieres, sí, identificamos que la densidad básica y el factor de expansión de la biomasa pues presentan valores superiores a los reportados con respecto a otros artículos que presenta el país, ¿sí? Y eso en cuanto más o menos aumenta respecto a lo que encontramos. Hay un incremento de los valores más o menos del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo en cuenta los parámetros preliminares que presentaba el país, si se hacen proyectos con este tipo de parámetros que a hoy puede que no estén tan actualizados, ¿sí? Que pueden que presenten un desajuste bastante considerable, estamos subestimando la capacidad de carbono de las plantaciones en general, y eso obviamente pues se va a representar en últimas un menor ingreso para los productores, menor ingreso por este motivo de los bonos, ¿sí? Y es por eso también un poquito reforzarles el por qué es importante generar también datos de lo que se hace. Eso es súper clave, y más entendiendo el contexto general y las diferentes reglas que tienen estos tipos de mercados de carbono, el por qué es importante hacer estos estudios, ¿sí? Eso nos va a permitir evidenciar condiciones más reales
que tienen los proyectos y no guiarnos de datos externos que muchas veces lo que van a hacer es esto, subestimar el carbono. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, hicimos queríamos presentarles en esta diapositiva unos números importantes que queríamos que se lleven en la mente, más o menos. Y a partir de eso, entonces encontramos que por tonelada de hectárea, más o menos, a partir de los parámetros que tenemos, que hallamos en el estudio, un productor que tenga una hectárea asociada a caucho, más o menos tiene una acumulación de biomasa de 9 a 16 toneladas. Ahorita, en las siguientes diapositivas les vamos a explicar por qué esa diferencia es tan representativa, por qué ese rango es tan amplio, por qué es tan importante. ¿Y eso qué representa? Ya para ponérselos, digamos, un poquito más aterrizado a árbol, ¿sí? Quisimos traerle este dato también por individuo, ¿sí? Y encontramos más o menos a partir de estos datos que la acumulación de un árbol, de un solo árbol de caucho, oscila entre los 0,018 toneladas a las 0,032 toneladas. Claramente, esto puede ser superior o inferior en otras áreas, pero tiene obviamente que es la importancia de hacer este tipo de estudios y que se evidencie pues cómo oscilan las plantaciones en diferentes partes del país. En este caso, digamos que otro de las conclusiones clave en este estudio es que es como lo mencionaba mi compañera Pilar, de ser zonas tan contrastantes en ubicación, ¿sí? Los datos que obtuvimos son similares en las dos zonas. ¿Sí? Los dos datos que obtuvimos tanto en la densidad como en el factor de expansión de la biomasa son muy similares. ¿Y eso qué nos demuestra o qué perspectivas futuras nos deja? Que hay que seguir investigando el caucho en el país, ¿sí? Porque nos puede representar o que tenemos condiciones muy similares en todo el país o que pueden haber pequeñas, dependiendo ciertas condiciones que ahorita vamos a charlar de diapositivas, se pueden presentar diferentes condiciones en las plantaciones. Entonces esto nos deja como esa gran conclusión. Es importante que en general como gremio se siga investigando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también les cuento un poquito que si uno hace una revisión exhaustiva de parámetros que se puedan usar para este tipo de proyectos, en general Colombia está muy desactualizado en este tipo de parámetros. Si les cuento así rápidamente el estudio, el artículo que generalmente nosotros empleamos o el que tenemos más referencia es data del 2012, ¿sí? Y eso es una información bastante desactualizada hoy, ¿sí? Y es por eso, si lo comparamos contra ese tipo de estudio, que me parece curioso que si lo revisamos a nivel metodológico es muy similar. Otro estudio que tenemos de base es lo realizaron también en esta parte de la Orinoquía y en Santander, ¿sí? Y si uno lo compara, también puede ser una conclusión grande para los productores y para el gremio como tal, que se están haciendo bien las cosas, ¿sí? Que se están haciendo buenos manejos, que se está impulsando bien el manejo y que eso en última está representando en mejores crecimientos de las plantaciones y en mejores parámetros que acá se les evidenciando. Entonces nosotros lo que queremos mostrarles, aparte de aclarar pues que las dos zonas donde realizamos el estudio pues son bastante contrastantes, es que el manejo forestal en la captura de carbono también representa pues un pilar importante para que nosotros podamos tener unas cifras que sean pues muy beneficiosas para cada uno de los productores, ¿sí? Lo que nosotros mostramos aquí inicialmente son las fotografías de una plantación que está bajo un manejo adecuado. ¿Qué pensamos cuando hablamos de un manejo adecuado? Que es ideal que podamos tener un plan de manejo forestal donde manejemos algunas actividades básicas. Cuando hablamos de actividades básicas, también como se trataba en la anterior presentación, es importante cuidar el árbol para tener una sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, podemos tener un cronograma donde apliquemos podas, pero no solo podas para una formación de copa, sino donde también hablemos de unas podas para una formación de fuste, que realmente estas podas nos van a ayudar en su momento
a mejorar el crecimiento diamétrico del árbol, ¿cierto? Y esto, por consiguiente, va a tener una repercusión, uno, en la acumulación de biomasa y carbono, y dos, en la producción de látex o los productos derivados que se estén dando en el momento. Recomendado, como podemos ver acá, un control de arbences con el fin de eliminar la competencia, ¿cierto? Poder hacer un manejo o un control fitosanitario, ya que hay muchas plagas y enfermedades que pueden afectar significativamente el caucho, y no estamos hablando de que solo se afectó un árbol, yo lo manejé, realicé un raleo en su momento y terminó, sino que son enfermedades y plagas que representan una gran pérdida económica. Entonces es como empezar a pensar de que si yo manejo mi plantación voy a tener una buena producción, no solo en cuanto al producto forestal no maderable, sino a futuro un producto forestal maderable, y adicional a ello, pues lo que estamos tratando de incluir aquí, que es la captura de carbono, teniéndola, cuidándola, para poder tener unos buenos resultados a futuro. Ya en esta lámina lo que queremos mostrarles es como todo lo contrario, una plantación donde no se ha presentado el manejo adecuado, ¿cierto? Podemos ver que no hay un control de arbences, por lo tanto los árboles son más pequeños. Esto quiere decir que hay una amplia competencia por nutrientes, y adicional a ello no hay unas óptimas condiciones para poder fertilizar, ¿cierto? Aquí vemos, de aquí del extremo, que también hay mucha hormiga arriera. Esta también es necesario controlarla, ¿cierto? Vemos antragnosis en las hojas, vemos afectación por gusano cachón, y todo esto se debe realmente a que no se está dando un manejo, porque muchas veces podemos ver que yo rayo mi árbol, él me está produciendo lo que yo necesito, entonces para mí en este momento está bien, ¿cierto? Pero hay que pensar en la producción futura, cuántos años me va a durar. En este momento está bien, pero si no la manejo de la forma adecuada, ¿hasta cuándo me va a llegar? ¿Realmente esta plantación me va a dar lo que yo necesito, 30, 35 años? ¿O va a llegar un momento en el que terminó la producción y eso es dado no solamente pues a la manera en que están rayando, sino al manejo que se da también en general de la plantación, y por consiguiente va a repercutir en la prestación de esos servicios ecosistémicos como es la captura de carbono, que es lo que nosotros estamos analizando en este momento? Ya teniendo en cuenta así como la visión de cómo se está presentando las dos situaciones o los dos escenarios, quisimos traerles ya cifras donde hablamos de cómo influye en su momento ese manejo en la captura de carbono y por consiguiente en los incentivos económicos que hemos podido calcular. Entonces inicialmente les decimos que el manejo va a condicionar tanto la producción de látex como la captura de carbono. Definimos una escala con dos límites, un límite máximo, un límite mínimo, teniendo en cuenta los dos escenarios, un manejo adecuado y un manejo poco adecuado. Entonces, aquí hay dos cosas que analizar. La primera es que tengamos en cuenta la diferencia tan amplia en la cual fluctúan los datos entre pues, la captura máxima y la mínima en toneladas por hectárea por año, ¿cierto? Ya podemos ver aquí que es casi el doble, y en su momento se puede ver no solo el manejo, sino también la diferencia que se encontró en esos factores de expansión, que también va relacionado a las etapas fenotípicas del árbol, ¿sí? Y aquí vemos el incentivo económico de 435.000 por hectárea por año en comparación con una plantación que tiene poco manejo. Es de resaltar pues que este análisis lo hicimos teniendo en cuenta los parámetros del mercado de carbono actuales y los datos teniendo en cuenta las plantaciones que mejor manejo han tenido dentro de las sombrillas y las que tienen un poco manejo, con el fin de poder dar una estimación muy cercana a la realidad que estamos teniendo y en las zonas que se está presentando las plantaciones de caucho, y que pretendemos que no sean solo 2, 3 proyectos, sino que podamos aumentarlos a nivel del país. Bueno, aquí ya en esta gráfica, como les comenté hace un rato, lo que nosotros hicimos fue tener en cuenta diferentes componentes del árbol, y esto también, digamos que va muy ligado al manejo silvicultural que le estamos dando, porque por ejemplo, en ambas gráficas, tanto en el área de Meta y Bichada como en Santander, nosotros podemos ver de que el fuste, ¿sí?, es el que más está capturando biomasa en este momento, o da un porcentaje mayor a ese factor de expansión de carbono, al igual que las ramas,
que aquí llamamos ramas y ramillas. Las ramas pues son las principales, las más gruesas que encontramos nosotros en el árbol de caucho, que por sí la morfología del árbol es ser muy ramificado. Sin embargo, hay zonas, por ejemplo en el meta, que se han realizado unas podas de formación en las cuales se elimina totalmente el meristemo apical del árbol. Esto va a hacer que en su momento, ¿cierto?, durante el crecimiento, pues va a haber una mayor ramificación y de allí que haya como un mayor porcentaje en esta zona en comparación con Santander, ¿sí? Ya las ramillas igualmente, vemos que para el meta y bichada, pues presentan un mayor porcentaje en comparación. Sin embargo, lo que son hojas y frutos, digamos que es algo muy relativo, uno, al momento en el que hemos realizado como tal el muestreo, y por otra parte esa etapa fenológica en la que está el árbol, ya sea porque no estamos en etapa de fructificación o sea porque la dehiscencia del fruto hizo que en su momento pues ya se expulsaran las semillas y en el momento que lo hicimos no están los frutos en el árbol, ¿sí? Adicional a ello hay zonas, tengo la oportunidad de conocer varias plantaciones de aquí del Caquetá donde la defoliación es muy continua, ¿sí? O pudimos hacer en su momento ese muestreo en las 2 defoliaciones que presenta el caucho al año. Entonces son muchas cosas que nosotros empezamos a analizar para poder ver, adicional a ese proceso natural que tiene el caucho, cómo ese manejo también ha ayudado a que de una u otra manera haya o no una menor o mayor captura de carbono dentro de las plantaciones de caucho. Entendiendo un poquito el contexto que les presentaba al inicio, las áreas potenciales que tiene el país y ya los resultados que les demostramos de los estudios, hicimos más o menos una modelación potencial para ver qué tan competente es el país a nivel de caucho en términos de carbono. ¿Y qué identificamos? Que si entendiendo los 16 millones de áreas potenciales que tiene el país para establecer caucho en el país, si realizamos una modelación básica con los datos que se obtuvieron del estudio, solamente en caucho en un año obtendríamos más o menos 256 millones de toneladas al año. Si se lograra establecer todas las áreas potenciales que tenemos aptas en el país, y se hicieran modelaciones pues que se adecuaran mucho más a las condiciones locales de cada área. ¿Sí? ¿Eso qué representa? Eso representa un aumento de más del 60% con respecto a los parámetros base que tenemos hoy en el país para caucho, para la estimación de carbono. Como les contaba, hay unos datos parciales que ya están desactualizados a mi consideración y eso está haciendo que se subestime realmente el potencial que tiene el país de captura de carbono en caucho netamente. Eso, como lo vemos, es un número muy grande y que eso en últimas ayudaría o aportaría significativamente al país como tal inicialmente, al cumplimiento de sus metas nacionales, a los NDCs que están ahí en la diapositiva, que tenemos de aquí a 2030 a reducir más o menos el 30% de las emisiones que emitimos. Entonces, entendiendo el contexto y el potencial que tiene el país en términos de caucho, pues esto representa una gran área de interés para nosotros como desarrollo y para ustedes como caucheros y como agremiación, ¿no? Representa una oportunidad bastante significativa para que se tenga en cuenta en el país para la consecución de esas metas que se propone para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Digamos que resumiendo ya también un poquito las experiencias de lo que se ha venido trabajando aquí a lo largo de los años, pues hemos visto que en última estos proyectos de carbono también le han permitido a las agremiaciones, a los productores fortalecer mucho más el sector cauchero, impulsarlo mucho más. Y eso en últimas ha permitido que los productores pues reciban un ingreso adicional, un ingreso adicional de otro tipo de cosas adicionales al manejo de la misma plantación, ¿no? Aquí queríamos, es importante esa tabla que está ahí en la parte inferior de la diapositiva. A partir, digamos, de ese contexto grande que se hizo de las áreas potenciales del país, hicimos más o menos un cruce con los predios aptos que tiene el país para caucho, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Que más o menos el 77% de las áreas potenciales de caucho que tiene el país están asociadas a pequeños productores.
Y eso es un foco súper importante que se debe tener muy en cuenta para trabajar en los futuros años, ¿sí? Ahí si quieres sigue. Entonces a partir, digamos, de este análisis que se hizo, ¿qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho como a lo largo de esta sombrilla? Entonces ahorita, a la fecha, estamos desarrollando un proyecto acá en Caquetá, Caquetá Renace se llama, en el cual estamos vinculando 74 pequeños productores, ¿sí? El área objetivo, el foco de interés que diagnosticamos en esa diapositiva anterior, de los cuales de los 74 tenemos 15, ¿sí?, que están asociados a comunidades NASA. ¿Ah? Eso le da también otro valor significativo a este tipo de proyectos, ¿sí?, que le permiten últimas vincular diferentes actores y tener relacionado diferentes componentes sociales que son importantes de incluir en este tipo de proyectos, lo cual los vuelve también mucho más visuales, mucho más atractivos y en últimas pues favorecer a esos productores, ¿no? En el proyecto que estamos desarrollando tenemos más o menos vinculada 453 hectáreas. Hay que mencionar y hacer la claridad que pues hoy es un proyecto financiado en su primera certificación, es un proyecto que está siendo financiado por GIZ, ¿sí?, pero da muchos lineamientos y muchas claridades de cara al futuro para desarrollar proyectos de este tipo, ¿sí?, porque nos está sirviendo como un piloto para evidenciar que se pueden hacer proyectos con pequeños propietarios, ¿sí?, y que pueden ser sostenibles económicamente y socialmente, ¿sí?, que es un componente que hay que tener en cuenta. Y eso como tal pues le va a permitir a los 74 productores que tenemos asociados pues generar incentivos que van a potenciar en el futuro el manejo, que van a permitir incrementar y mejorar las condiciones de manejo que se tiene de caucho en esta área de Caquetá y impactar significativamente al sector cauchero. Entonces, si quieres. Ya a manera de conclusiones, intentamos sacar como 4 puntos importantes que consideramos dentro de el análisis que se hizo a los 2 estudios, las estimaciones que se hacen a futuro teniendo en cuenta áreas potenciales y demás, y encontramos en primera instancia pues los valores tanto de densidad como de factor de expansión de biomasa que encontramos, retomando lo que decía mi compañero de que son muy similares en 2 zonas muy distintas. Entonces la primera conclusión es, estas alianzas nos sirven para seguir investigando y nosotros como centro de investigación en el gremio queremos hacer algo más amplio donde tengamos no solo datos para 2 zonas hasta el momento o 3 zonas con datos que en su momento están ya desactualizados, sino que podamos hacer una generación de conocimiento en torno al sector cauchero con el fin de encontrar si estos valores van a seguir constantes a pesar de las diferentes condiciones que se presentan en las zonas, o sea que sería propio como tal de la especie o si realmente va muy de la mano con ello. También es importante resaltar allí que en ese análisis que hicimos en ese momento que les comentaba, hicimos un factor de expansión por estrato para luego hallar nuestro promedio, este siempre llegó a tener sus diferencias dependiendo de la edad que tenían los árboles que muestreamos. Entonces eso es como otro punto en el que nosotros entramos a revisar. ¿Es posible que sigamos manejando un solo factor de expansión que sea constante para todas las edades o podemos iniciar ya un estudio más exhaustivo donde digamos vamos a utilizar un factor de expansión variable dependiendo de la edad que tenga cada uno de los árboles que hemos podido muestrear, que es ya dentro de nuestra revisión que hicimos así para contarles un poco, un artículo por ejemplo donde lo están haciendo con pino, donde encontraron exactamente lo mismo, ellos encuentran allí que dependiendo de la edad, pues el factor de expansión tenía unos valores muy distintos. Entonces se hizo como la separación, vamos a hacer unos cálculos con un factor de expansión variable y uno con un factor de expansión constante y vamos a encontrar cuál de los 2 nos va a ayudar a tener una mejor estimación de carbono, ¿sí? La idea con esto es poder llegar a la creación de unos modelos alométricos ya más propios de la especie que nos ayuden a disminuir la incertidumbre en cuanto a las estimaciones que tenemos de captura de carbono a la fecha. En segundo lugar, ya es la aplicación adecuada de los tratamientos y técnicas silviculturales, como les decía, como ustedes pudieron ver las cifras que nosotros hicimos allí, es poder decir voy a hacer un manejo a mi plantación no solo para que continúe mi producción a 30, 35 años, sino que también pueda tener ese valor
en cuanto a captura de carbono como un servicio ecosistémico, pero adicional a ello, pues ayude a las metas que tenemos como país realmente a nivel mundial en cuanto a cambio climático. Bueno, ya para finalizar estas dos conclusiones, pues una, como les comentaba, es súper clave viendo estos dos escenarios contrastantes en las dos áreas contrastantes que les mostramos, que se incentive, y nos da como conclusión eso, que se incentive mucho más de la mano con las universidades, con las agremiaciones, con las empresas privadas, mucho más investigación en el caucho en general, ¿sí? En los crecimientos, en los diferentes modelos alométricos, en muchas cosas que favorezcan tanto la producción de caucho como este tipo de otros de servicios adicionales que le significan al productor. Y eso en últimas, ¿qué nos va a permitir? Pues ser más coherentes con los proyectos, ¿sí? Tener una menor incertidumbre, porque como les mostraba en esa comparativa entre el estudio que hay preliminar y el de ahora, pues la incertidumbre es muy grande, ¿sí? La incertidumbre es muy grande y con este estudio logramos reducir mucho más la incertidumbre y tener datos más ajustados para las dos zonas de proyecto que tenemos. Entonces esas creo que es una de las conclusiones clave que hay que tener en cuenta, que esto abre mucho las puertas a la investigación, ¿sí? A que hay que seguir investigando en general y potenciar de la mano de ese fortalecimiento del sector, tener datos más conscientes que le permitan pues ser más coherente. Y como última conclusión, de la mano, digamos, de este proyecto que estamos realizando ahorita con los pequeños productores y ese diagnóstico que les mostraba, en donde es importante esos pequeños productores, pues de la mano la agremiación cauchera pues tiene que centrar mucho en los pequeños productores, ¿sí? Esa creo que es una gran conclusión también. Se tienen que centrar esfuerzos en ayudar a esos pequeños productores a sacar mejores plantaciones, tener mejores manejos que en última repercutan en ingresos para ellos y pues para los diferentes actores involucrados a este tipo de proyectos de carbono.